Muchas gracias, doctor. Presidenta. Brevemente, doctor Quiroga. Con su venia, señor presidente, de los miembros de la comisión y de mis colegas, mañana va a haber una sesión histórica en el Parlamento porque se van a enfrentar dos teorías, dos posiciones que aparecen antagónicas. Debería haber estado en esta mesa el doctor Enrique Bernales, que era una autoridad y que escribió varios libros, entre ellos el que tengo en mis manos, La Constitución del 93, Análisis Comparado. Pero como él no está, porque ya nos abandonó, quisiera leer algunas líneas muy breves de lo que él dijo sobre la materia. La fórmula consignada por el constitucionalismo peruano para el tema de la disolución es imperfecta y harto discutible. En efecto, la disolución opera como una especie de respuesta del presidente al hecho que se le haya censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros. Aún presidentes. En ese sentido, lo esencial de la medida no es que el presidente defienda a sus ministros, sino que la relación ha llegado a tal nivel de conflicto o de ruptura en la obligada colaboración entre los órganos legislativos y ejecutivos, que no quede otro medio que acudir al arbitraje popular. Y decimos arbitraje porque la razón puede expresar un programa de gobierno coherente y viable aún en su propia perspectiva ideológica. O por el contrario, estar frente a una situación de obstruccionismo sistemática por el simple interés de bloquear al gobierno en razón de posiciones políticas encontradas y en la mayoría parlamentaria obedece a instrucciones de partidos políticos conflictivos. Casos como el Parlamento aprovedista del primer gobierno del presidente de la UNDE o el bloqueo al gobierno del presidente Allende en Chile no pueden pasar desapercibidos. La evaluación sobre el tratamiento del derecho a la disolución en el texto constitucional peruano es, pues, negativa. La fórmula adoptada adolece de errores conceptuales que desnaturalizan el sentido mismo de la disolución. Esta no puede institucionalizarse como represalia presidencial a la censura de dos consejos de ministros a un mismo presidente, sino como garantía de colaboración y equilibrio político entre ambos órganos de poder del Estado, así como en defensa de la estabilidad constitucional del sistema político. Cuando esa garantía no opera y se presenta la obstrucción sistemática y crisis política, puede aplicarse como criterio rector la consulta al pueblo para que la disolución quede autorizada por una fuente misma de poder. Carl Schmitt refuerza la apreciación al apuntar que el derecho presidencial de disolución en un Estado constitucional se refiere solo al caso en que ésta se produzca por un conflicto auténtico, basado en una clara contraposición de dos opiniones diferentes, siendo finalmente el pueblo quien decide el conflicto. Debería determinar a quién corresponde la responsabilidad de la crisis. Esto, señora presidenta, está en el libro del doctor Bernales, en la página 608 y no en la página 520, como cita el proyecto de ley, que obviamente ha trabajado con la versión antigua del doctor Bernales. Muchas gracias. Gracias, doctor Quiroga. Congresista García Belaunde, luego congresista Pedro Laechea. Para terminar, simplemente le agradezco mucho a los expositores, por supuesto al señor Rubio le agradezco en primer lugar. No he querido polemizar con él, ni mucho menos. Le tengo una cierta simpatía. Lo que pasa es que discrepo totalmente con él. Y además no me ha gustado tampoco su defensa de las declaraciones políticas de un fiscal que me parece que en otros momentos hubiese sido sancionado totalmente, pero no parece que no es sancionado, ¿no? Pero en fin, pero yo quisiera decir lo siguiente para terminar, presidenta. El artículo 136 que cita, pero acá el señor Torres y Torres Lara, que es el autor de la Constitución del 93, coautor, dice: conforme a los artículos 130 y 133 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros debe exponer y debatir la política general del gobierno ante el Congreso y expresarle su confianza. Caso contrario, se produce la crisis total del gabinete. O sea, el artículo 130 hay que leerlo con el 133 que menciona el doctor Urriola, hay que leerlo con el 130. Van juntos. Y en el mismo capítulo. ¿Y qué dice el 130? Dentro de los 30 días de asumir sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de los demás ministros, va a exponer y debatir la política general del gobierno. Estamos hablando de la presentación del gabinete, no de cualquier momento. Y además, busquemos lo que decía Andrés Aramujo Chaca, gran jurista, decano del Colegio de Abogados, que decía, ¿qué sostenía? Decía, el voto de confianza y la denegatoria de confianza es lo mismo. Es lo mismo, y que la disolución del Congreso solo opera ante dos censuras de dos nuevos gabinetes. Es clarísimo. Entonces, yo acá invoco a Basadre. Basadre, cuando hablaban de la guerra con Chile, decía: cuidado, hay que buscar a historiadores independientes. ¿Qué decía con eso Basadre, que era
poco expansivo, digamos, en sus críticas, ¿no? Es un hombre que no criticaba, que simplemente indicaba, ¿no? ¿Qué decía Basadre? Cuidado, hay que buscar historiadores independientes. ¿Por qué? Porque los que no son independientes cambian la historia. Cuidado, que hay que buscar constitucionalistas independientes. Porque los que no son independientes pueden cambiar la historia y cambiar la interpretación de la Constitución. Y me preocupa, para terminar, señora Presidenta, los cuellos blancos del Callao están ya bajo el sistema judicial. Me preocupan los guantes blancos del golpismo. Sí. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Yo le doy la interrupción. Congresista Lamay. Gracias, congresista Laechea, presidenta. Habría que además buscar constitucionalistas valientes, porque parece que la fuerza de la verdad requiere criterios como independencia, oportunidad, criterios legales que hoy se han esgrimido. Señora presidenta, estamos con ustedes desde que ha empezado esta comisión y tenemos otros temas en la agenda. Y no quiero retirarme porque podría parecer una descortesía con los invitados sin decir lo siguiente. Sus opiniones son absolutamente importantes. Son opiniones reflexivas, son voces que seguramente debería generar el debate de todos los miembros de la Comisión de Constitución que hoy, por una decisión personal, no nos acompañan. Cuestión que lamento, además, porque el debate al que hacía referencia el doctor Antero Flores Arauz es parte de, es igual que el diálogo. El diálogo por sí mismo, cuando tú no arribas a acuerdos, pierde su valor. Y por eso, presidenta, quería pedirle formalmente que tome usted, porque hemos empezado de una manera extraordinaria y hemos ido dando quórum en la medida que han ido llegando los colegas, pueda considerar la invitación a las voces que han participado o han requerido los colegas congresistas que lamentablemente hoy eluden su responsabilidad de estar en esta comisión. Le agradecería mucho que pueda tomar en cuenta esa carta de la que no se nos ha dado cuenta, entiendo, por las condiciones como hemos empezado. Muchas gracias y me disculpo, tengo otra comisión, le debo retirar. Gracias, congresista. Muchas gracias, presidente. Sumamente corto, en vía de aclaración. Agradecer primero los consejos y la visión dada por los distinguidos amigos que hoy día nos acompañan. Primero, no se ha tirado al tacho el tema que teníamos que ver con la inmunidad parlamentaria. Es falso. Se ha cambiado el reglamento para que hayan plazos preclusivos. No tenía que tocarse la Constitución. Eso es algo que no se ha informado. El cambio del reglamento va a ayudar a que no haya pérdidas de tiempo y procedan los temas. O sea, es una falsa información que se está vendiendo. Sí hemos respondido eso. Segundo, cuando han enviado las funciones delegadas, se las hemos aprobado inmediatamente todas. Y algunas simplemente dejamos que venciera el plazo para que procedieran. O sea que no se ha interferido en el trabajo propio. No entendemos esta especie de caballazo que nos está cayendo y un casi de muy mal gusto, que yo creo que todos ustedes han definido muy bien. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Laechea. Finalmente, doctor Urbiola. Sí, con el mejor ánimo a mi siempre considerado y gran amigo Víctor Andrés. La referencia que ha hecho a mi intervención en un programa televisivo sobre la actuación del fiscal José Domingo Pérez ha sido una referencia a la labor fiscal en general, no a una situación sobre una opinión pública de él. Y como esta ha sido una referencia en este acto público que tiene mucha repercusión, yo quiero hacer esta aclaración, Víctor Andrés, en el sentido de que todos tenemos que respaldar la lucha contra la corrupción dentro del marco legal. Y ese ha sido el sentido de mi declaración. Y por otro lado, yo he expresado aquí, lamentablemente no ha estado presente en ese momento en mi intervención el congresista Víctor Andrés García Belaunde, yo he expuesto aquí una posición constitucional y he hecho constar de que para mí la actitud o la medida de disolver el Congreso sería la medida más extrema que podría hacerle grave daño a la vida democrática del país. Quería hacer constar eso, señor. Gracias, doctor Urbiola. Agradezco a nuestros invitados. La sesión ha sido muy productiva. Siento satisfacción por su realización y me declaro siempre en compromiso con el trabajo para atender y superar las necesidades de nuestro país en el lugar en el cual me encuentre. Esto en memoria del tribuno y forjador de la República, cuyos valores siempre voy a reivindicar, don José Faustino Sánchez Carrión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde con 40 minutos, se levanta la sesión.
hemos tenido la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, en donde se ha analizado la cuestión de confianza con diversos constitucionalistas, entre ellos, por ejemplo, Antero Flores Arauz, quien dijo que la presidencia del Consejo de Ministros había presentado la cuestión de confianza basado en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. En caso, pues, no sea aprobada la cuestión de confianza, renunciaría todo el gabinete para luego formar en 72 horas uno nuevo. No está estipulado el artículo 134 de la Constitución, que con 2 censuras, en caso pues se niegue la sesión en esta cuestión de confianza, pues el presidente podría deshacer el Congreso de la República. Vamos nosotros a continuar con nuestra programación. Volvemos. Toda ley nace de una propuesta.